Buenas noches, bienvenidos a nuestras conferencias semanales que la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad de Estado de México, el Encuentro Ciudadano por la Paz y los Cruzados de Cristo Rey organizamos para abordar temas de diferente naturaleza, temas de importancia y relevancia tanto para la vida social como para nuestra formación tanto profesional, personal, como también en el ámbito de la doctrina social de la Iglesia. El día de hoy vamos a continuar con la serie de conferencias que amablemente el Padre Arturo Ríos nos está impartiendo para platicar sobre el pensamiento de Benedicto XVI, que enseguida pues Jorge nos dará algunos pormenores. Yo quisiera, antes de que iniciáramos con la conferencia, pues platicarles que la Universidad Vasco de Quiroga, en la maestría en Doctrina Social Cristiana, tiene un enfoque muy particular para impulsar proyectos de incidencia social, y también para que pues nos vayamos impulsando actividades en donde podamos ayudar al prójimo a través de diferentes obras, algunas sencillas, otras de mayor complejidad. Pero en esta ocasión queremos llamar su atención para decirles que algo de lo que se está promoviendo y en lo que quisiera que nos ayudaran es en tres acciones en particular. Una en donde estamos tratando de juntar lo que se llaman kits higiénicos para mujeres que están en situación de calle o en situación de dificultad material, en las que pues en una bolsa de damas que ya no usen o que tengan pero que esté en buenas condiciones, pues se le agreguen ahí algunos elementos como jabón, una toalla femenina, cepillo de dientes, pasta dental, y a través de una organización que se dedica a esto se lo vamos a hacer llegar a personas, a mujeres que lo necesitan. También seguimos con la actividad que hemos desarrollado desde hace tiempo de apoyar a la casa hogar que está ubicada en Texcoco. Pues ahí estamos también recabando lo que son despensas para llevárselo a los niños huérfanos que viven ahí. Y también estamos recolectando, se está recolectando en particular para apoyar a los damnificados de Tula, que ven que con las lluvias recientes pues hubo ahí una tremenda inundación y problemas muy graves. Entonces también se está recolectando ahí para poder llevarlo. Entonces para poder hacerlo, pues nos podemos poner en contacto ya sea directamente con nosotros o a través de la página de Católicos Comprometidos con la Sociedad, que es en donde podemos tener más contacto para poder hacer esto. Entonces ojalá nos puedan apoyar. Y bueno, Jorge, ahora sí, si fueras tan amable de introducirnos en la temática de hoy y en beneficio de quienes por primera vez nos acompañan, pues presentar al padre Arturo Ríos. Muy buenas noches, padre y Jorge. Muy buenas noches, Rafael. Hola, buenas noches al auditorio. Buenas noches, estimado padre. Buenas noches, Rafa. Pues Muy hoy buenas nos noches, encontramos Jorge. en la tercera conferencia del ciclo que estamos teniendo acerca de los valores, principios y valores de la doctrina social en el pensamiento de su santidad Benedicto XVI. Pues ya, como dice Rafa, pues ya es la tercera ocasión que tenemos el gusto de contar con el padre Arturo Ríos, pero lo vamos a presentar nuevamente para que tengan los que no lo conocen, los que entran por primera vez, tengan referencia de su currículum. El nombre del padre es el reverendo padre Arturo Ríos Martínez, es cruzado de Cristo Rey. Su formación académica es licenciado en Filosofía por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tiene un bachillerato en Teología del Estudio Teológico de San Ildefonso en Toledo, España. Además es licenciado en Ciencias Religiosas, también por el mismo Estudio Teológico de San Ildefonso. Tiene una licenciatura en Teología Dogmática en la Facultad del Norte de España en Burgos.
También tiene una maestría en calidad total en educación universidad, en la Universidad Católica de Honduras, Tegucigalpa. Y ha participado en una serie de seminarios, de diplomados, sobre todo encaminados a la doctrina social de la Iglesia. Por ejemplo, tomó el diplomado en doctrina social de la Iglesia del Instituto de Teología para América Latina y TEPAL, DECOS CELAM, convenio UPAEP, Puebla de Los Ángeles, y así tiene pues como 20 diplomados, ¿no? Padre de doctrina social. Pues como verán ustedes, es un experto en la materia, y pues ahora no nos queda más que darle el micrófono. Déjeme compartir la presentación. Muchas gracias. Y Muchas adelante, gracias. Pablo. Muy buenas noches. De nuevo nos encontramos, querido auditorio, para seguir reflexionando sobre estos principios y valores de la doctrina social de la Iglesia en el pensamiento del Papa Benedicto XVI. Continuando con nuestras reflexiones y antes de entrar propiamente en materia, quisiera dar un preámbulo. Al hablar de principios y valores, ciertamente vamos a los fundamentos y a las bases de esta enseñanza. ¿Esto qué significa? Hay los cimientos. El edificio propio de la doctrina social de la Iglesia es un edificio muy bello, realmente muy especial, muy dinámico, pero también con ciertas complejidades. No deja de ser, claro, estas complejidades, porque cuando hablamos de principios, estamos hablando de los cimientos. ¿Qué nos pasa cuando vemos una casa, cuando vemos ya una casa terminada, con todos sus acabados, con todos sus, digamos, esta casa aún, por cierto, se está construyendo, como es la enseñanza social de la Iglesia, y lleva realmente como ciencia prácticamente a finales del siglo XIX y todo lo que ha corrido el siglo XX, y prácticamente lo que tenemos vivido de este siglo XXI. Sin embargo, muchas veces los cimientos no se ven y es muchas veces también lo más difícil de construir. Por eso, al hablar de principios, estamos hablando de las bases que construyen y de lo que ha aportado en las reflexiones estas bases del pensamiento de Benedicto XVI. Como decíamos en el anterior encuentro que tuvimos, nos basaremos principalmente en 4 de los principios. El primero, que lo reflexionamos sobre dignidad de la persona humana, que dedicamos 2 de nuestras sesiones. Siguiente, que estamos ahora de alguna manera reflexionando, que es sobre la solidaridad. Otro que reflexionamos dentro de 8 días sobre la subsidiariedad. Y desde luego, otro de los principales es el bien común. Por cierto, más adelante presentaré un pequeño esquemita que creo que nos puede ilustrar. Al hablar de principios, estamos hablando, desde luego, vuelvo a insistir, de esos cimientos, esas bases. Y hoy nos detenemos en uno de ellos que, por cierto, para reflexionar sobre ellos, si me quieres ayudar con el siguiente slide, si eres tan amable. Seguimos un discurso que el Papa Benedicto XVI dirigió a los participantes de una sesión plenaria de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales, y en una frase que en esa ocasión dijo el Papa Benedicto es que para poder perseguir el bien común, como solidaridad y subsidiariedad pueden trabajar juntas, es decir, la necesidad de construir el bien común, que es una de las bases de la sociedad y que es lo que se persigue. De hecho, que tiene una finalidad teleológica, es hacia donde se quiere construir y se quiere hacer todo lo que de alguna manera significa esto, pero necesita siempre de esta interactuar, de la solidaridad y de la subsidiariedad como principios. Y de hecho, él hacía en ese momento esa reflexión de que era necesario examinar precisamente esta interrelación para de esa manera poder dar pie a entender que la dignidad de la persona humana está
en el principio de esa base, como digamos, como la piedra angular, y después estos otros dos cimientos que son como esos pilares que se van construyendo en la parte de abajo para los lados. Pero lo primero que nos preguntamos, tenemos que decir, ¿qué es la solidaridad? Para esto, a mí me llamó la atención. Recientemente cuento una situación anecdótica. Una persona se acercaba un domingo al final de misa y me decía, padre, ¿por qué usted hace reflexión o nos hace muchas veces alusión en algunas de las prédicas o bien al final de la misa de algunas de las necesidades en otras latitudes o en otros lugares, o hace reflexión acerca de las necesidades, por ejemplo, que están pasando en Siria? Yo le decía, mira, no solo es por un acto de caridad cristiana, sino también tiene un hecho importante, que es el que tenemos que ir cultivando dentro de los propios católicos y cristianos una virtud que está presente tanto como un acto propio de la naturaleza humana, pero también como una acción meramente ética y después también como un principio social, que es la solidaridad. Y al preguntarnos qué es la solidaridad, podríamos preguntar incluso, y alguien me decía, oiga, y soy solidario realmente cuando ayudo, por ejemplo, a una persona que está en un reclusorio y que, o incluso sabiendo que hay un delito que esta persona, que a pesar de que esté pagando ahí, ha fracturado parte del bien de la dinámica de la sociedad, ya sea por cualquiera de los crímenes o delitos puestos en cualquiera de los códigos civiles o bien de los códigos penales y demás, si soy solidario con esta persona. O incluso nos podríamos preguntar, ¿se puede ser solidario incluso con aquel que por propia situación y por propia responsabilidad ha caído en las garras de una adicción, como puede ser el alcoholismo, como bien puede ser la drogadicción o otro tipo de situaciones, y realmente estoy llamado a ser solidario? Incluso podríamos preguntarnos de muchas obras de caridad que se realizan no solo por parte de católicos o cristianos, o bien de religiosas, religiosos, sino de otro tipo de confesiones y de fe que se prestan a la obra social dando de comer o ayudando o bien incluso recogiendo a la parte que podríamos decir es la escoria de una sociedad. Ante esto, primero vayamos a algo que se nos dice sobre qué es la solidaridad. Y la solidaridad es, desde luego, una virtud. Es una virtud que permite a toda la humanidad, a toda la familia humana, compartir en plenitud el tesoro de los bienes materiales y espirituales. Ya desde esta definición encontramos varias cosas que no reflexionaremos ahora, haremos algunas indicaciones de ellas y después nos dará pie para alguna otra reflexión o alguna otra sesión en algún otro momento. Y desde luego, esto de hablar de la solidaridad siempre va a ir pegado también al otro principio que hablaremos dentro de 8 días, la subsidiariedad, que es precisamente cómo se coordinan todas las actividades de la sociedad en apoyo de la vida interna de las comunidades locales. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? Si nos damos cuenta, la solidaridad designa, en primer lugar, una profunda interdependencia de los hombres y de los pueblos en relación con el bien común. Pero para poder explicar esta frase, quisiera decir otra cosa antes, previa, sobre la solidaridad. Esta interdependencia, porque va a aparecer mucho hoy en nuestra elección esta palabra, cómo se van haciendo independientes internamente toda la humanidad, que va creando precisamente la dinámica de la vida social,
hay que recordar esto de que ya nos decían los filósofos antiguos, Aristóteles, el son politikon, es decir, este ser social que nace de la propia naturaleza de cada persona humana y que le lleva precisamente a vivir en esa relación constante, ya sea entre los pueblos, y que de la cual se tiene que tomar conciencia de las necesidades de otros. No solo desde la visión meramente cristiana del próximo, sino de los otros también a gran distancia, aunque no los conozca, aunque no sepa de ellos. Muchísimas veces dentro de la visión cristiana o católica se ha pensado y se pensaba en las misiones de alguna manera que se realizaban en otros continentes, en otros países, que había la valentía de algunos misioneros y que eran más o menos el contacto para poder conocer las necesidades no solo materiales, sino espirituales, culturales, que tenían otros que vivían a miles de kilómetros de distancia y que además esta interdependencia entre los hombres, esta relación que lleva precisamente a que se busque un bien común, lleva a que no se excluya a nadie. Este es otro punto que tenemos que tener muy claro y que esas necesidades se tienen que considerar como propias, porque muchísimas veces podríamos ver a este otro, a este que necesita como totalmente ajeno, no, sino como propias. Es decir, esta interdependencia entre los hombres y los pueblos en relación al bien común y de cada comunidad y de la humanidad entera, que hacen que se tenga que, en virtud de esta interdependencia, no es posible que estemos realmente bien unos y otros pues, que pasen dificultades o que pasen necesidades o penurias o injusticias o que carezcan de lo mínimo indispensable, que muchas veces lo vemos o que algunas veces decimos ahora que ha habido grandes desastres de orden natural por diferentes circunstancias y decimos, bueno, seamos solidarios, se empiezan a hacer estas colectas ya a través de los medios de comunicación o bien si se hace en especie y demás, que es parte de la solidaridad, pero que, por cierto, no lo cubre todo. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? De tal manera que veamos un poquito históricamente cuál es el origen. Aquí no me detengo sino solamente en decir una serie de detalles. Si ustedes después lo quieren profundizar, lo pueden hacer muy bien dentro de sus propios estudios o de sus intereses. Lo que sí sabemos es que el planteamiento de la solidaridad nace dentro de planteamientos ideológicos propiamente dentro del socialismo utópico y más concretamente dentro de los movimientos anárquicos en el siglo XIX. Y por cierto, en una contraposición ante los hechos de actos de caridad que tenía la Iglesia Católica centenariamente, y que sabemos que la Iglesia Católica ha actuado así, de esa manera, más por otro principio, no solo como una virtud humana, sino como una virtud también de orden religioso y desde un principio de fe. Pero en el 1939, el Papa Pío XII, en la encíclica Summi Pontificatus, aparece por primera vez este término de solidaridad y decía, el olvido de aquella ley de mutua solidaridad y caridad humana impuesta por el origen y por la igualdad de la naturaleza. Fíjense bien lo que está diciendo el Papa, es decir, la solidaridad y la caridad humana están de alguna manera por la igualdad de que es persona humana y de que tiene una dignidad. Por eso el principio que hemos reflexionado era importante tenerlo muy en claro. Y a propósito, no solo por la situación de los derechos humanos que son consecuencia de la dignidad, pero avanza un poquito más. Ya cuando se hace esto, desde luego se plantea otra situación y se plantea la cuestión un poquito de la ética de la solidaridad, pero eso lo vamos a dejar más adelante. El Papa Juan Pablo II, en la Sollicitudo Rei Socialis,
encíclica que, por cierto, los invito a revisarla y a volverla a leer, es el que introduce en el siglo XX precisamente de nuevo el término solidaridad. Y con una gran claridad. ¿Quieres pasar a la siguiente, por favor? En ese tiempo, el Papa nos recordaba un poquito la situación de la necesidad de darnos cuenta de que la solidaridad es un valor que en ese momento el Papa Juan Pablo II estamos hablando de que con esta encíclica en el capítulo segundo o tercero nos hablaba ya de la caída del muro, de la caída, desde luego, de las ideologías. Sin embargo, nos daba a conocer la necesidad de que fuéramos solidarios, incluso con aquellos que en algún momento, por cuestión ideológica, se sintieran rivales. Y bueno, esto nos lleva a ir profundizando un poquito más. Pero ahora vayamos a otra cosa que me parece también importante y que es necesario valorar de la solidaridad. Que la solidaridad, como lo vengo diciendo hace un momento, tiene un valor humano y también un valor moral. Y revisemos un poquito la situación de esta valoración en el orden de lo humano, porque es común y porque podríamos decir, son solidarios aquellos que no comparten alguna fe, ya sea bien el cristianismo, ya sea bien el judaísmo, ya sea bien cualquier otra fe, ya sea bien en el mundo musulmán y demás, también son solidarios y son sujetos de solidaridad, al igual que cualquier otro ser humano. Desde luego que sí. Y esto es lo primero que tenemos que darnos cuenta. La solidaridad es un valor humano. Es un valor humano que configura de manera primera y cualitativamente a la persona con anterioridad al ejercicio de su libertad. Es una realidad previa, premoral, que indica la forma de ser y de estar del ser humano en este mundo. Si algo le caracteriza al ser humano es esto de estar y de ponerse al servicio del otro. De hecho, si nosotros vamos al texto revelado, nos vamos a dar cuenta de que, como hemos hecho referencia, en el Génesis 1:27 está presente esto de esta sociedad de hombre y mujer. Y esta sociedad de mujer, carne de mi carne, hueso de mis huesos, es porque son solidarios el uno con el otro. Es la primera expresión de comunión de personas humanas. Si queremos buscar las bases precisamente, el orden de lo humano, de la solidaridad, es esta relación entre hombre y mujer. Saquen todas las consecuencias que ustedes quieran, queridos amigos que hoy nos están acompañando. Y por cierto, tiene muchas situaciones en la determinación propia hoy, no solo de la unión de la pareja hombre-mujer, sino ahí inicia el primer, como el primer elemento para poder encontrar la solidaridad en el humano, comunión de personas. El hombre es en efecto, por su íntima naturaleza, un ser social que no puede de alguna manera ni desplegar sus cualidades sin relacionarse con los demás. Y esto a propósito de la Gaudium et Spes en el número 12 que nos recordaba este principio. Vamos avanzando un poquito más a fin de reconocer este valor. Es una cualidad también, es una cualidad que impulsa para que se pueda llegar a la plenitud, a quien es ya obligadamente imagen de Dios y un ser digno. Es decir, la solidaridad está allí, inserta en la propia naturaleza del ser humano, que hace que ontológicamente es imagen de Dios. No quiero regresar a las anteriores lecciones, por eso cuando hablamos un poquito del ser personal de Dios, nos damos cuenta de que la relación le lleva también este íntimo sentido del amor y de la caridad, desde luego en las relaciones trinitarias, pero en el orden de lo humano entre mujer y varón, está de alguna manera este principio de solidaridad, que es el reflejo de esta
de esta relación trinitaria y de esta relación ahí. Es decir, ¿cómo? Como nos vamos cayendo la cuenta y nos vamos dando cuenta, este valor humano tiene una base muy fuerte, una base también metafísica. Entonces, la solidaridad por sí misma, ya como valor humano, es muy valiosa, es muy significativa, independientemente de cualquier apreciación ética que se pueda hacer. Y al hablar de éticas hablo de las diversas expresiones que se dan, no solo de la ética como principio meramente de todo ser humano, sino incluso de las morales o éticas que se siguen de ciertas prácticas religiosas, y que de hecho esto de considerar a la solidaridad como un valor humano constituye uno de los soportes vitales sobre los que se desarrolla y se realiza la actividad humana en cuanto a actividad humana. Juan Pablo II, en la solicitud de Redes Sociales, decía que es un pilar que sustenta las bases de una moral objetiva y garantiza una paz duradera y estable. Es decir, queremos buscar la paz, seamos solidarios. Queremos de alguna manera tener bases morales objetivas, seamos solidarios. Y aquí me adelanto un poquito a la situación de alguno de los aportes que ya lo pondremos en claro, que el Papa Benedicto decía que hay una necesidad de redescubrir la sobriedad y la subsidiariedad como valores evangélicos, y al mismo tiempo, perdón, la solidaridad y la subsidiariedad como valores evangélicos y al mismo tiempo como valores universales. Y sobre todo para una cosa, ser solidarios para ir trabajando en erradicar la pobreza. La pobreza no solo se erradica, por cierto, hago este comentario al margen, porque desarrollamos mejores sistemas económicos. Esos hay que hacerlos, desde luego, y hay que trabajar. No solo se erradica también cuando creemos que se ha logrado el que no haga falta alimento en muchas mesas o muchos lugares. También tenemos que propiciar esta tarea. La solidaridad es ante todo un valor que contribuye a que se estructure constitutivamente al ser humano como un sujeto moral. Estamos yendo a bases metafísicas, vuelvo a insistir, pero es necesario tenerlas claras. Hago un paréntesis aquí. Muchísimas veces alguien me preguntaba de los estudiantes que recientemente he tenido doctrina social de la iglesia, concretamente aquí en el seminario de Ciudad Juárez, y me decía, padre, al grano, porque necesitamos obras, y le digo, pero hay que obrar con inteligencia, hay que obrar con inteligencia y hay que obrar con base, sabiendo lo que tenemos, ¿verdad? Y sabiendo de alguna manera cómo tenemos, cómo podemos trabajar en esto. De tal manera que al hablar de la solidaridad y de ello, como valor humano, construye al sujeto moral, hace capaz al hombre de afrontar los siguientes avatares o todas las dificultades de la vida, en cuanto que se comprende como hijo de Dios y como ser digno. Para entendernos ante el otro, es necesario ser solidario. ¿Cómo se entiende un hombre ante otro hombre si no es porque los dos se miran uno al otro y se dan cuenta de que han nacido en necesidad y que ante la necesidad uno y otro pueden cubrir sus propias aspiraciones encontrándose uno con el otro? Vale la pena detenernos algunas veces y preguntarnos en este punto. Vayamos avanzando un poquito más. Pero desde luego también, además de un valor humano, ¿quieres pasar a la siguiente, por favor? Se convierte también en un valor moral. La solidaridad y el ser solidario se convierte en un valor moral. Nos hemos dado cuenta de que durante el transcurso de la historia de la humanidad y sobre todo a partir de que hay la Declaración de los Derechos Humanos en el año 48 y después de las dos catástrofes del siglo pasado vividas por las dos guerras, y
ha habido una violación grande de la dignidad y de los derechos fundamentales de las personas, de millones de personas, con fines muy espurios. Y al final nos damos cuenta de que es necesario que se construya una ética, no solo desde el valor humano de ser solidario, sino una ética cristiana solidaria, y que es un reto y un deber que es ineludible, que es necesario, y que nos lleva a reconocer también la solidaridad como un valor moral, y que es urgente, y que implica, desde luego, de los que somos creyentes cristianos, ser fiel al mensaje de Cristo. Y desde luego, si nos damos cuenta, todas estas trágicas situaciones nos han llevado concretamente a buscar que la solidaridad solo adquiere entidad ética porque establece un vínculo que es indisociable, no se puede quitar, no se puede entre las personas, en cuanto que son sujetos morales, es decir, en cuanto que tienen conciencia moral, que buscan el bien de sí mismos y que buscan el bien del otro, y que deciden de manera consciente, libre y responsable, precisamente unirse para buscar ese bien. El ser humano, ante el estado de su necesidad, necesita de otro, necesita ser ayudado por el otro. Se me han agotado ya exactamente 32 minutos. Voy avanzando un poquito más a fin de que demos otra serie de apreciaciones y después vayamos en otros minutos más a la contribución que ha hecho precisamente el Papa Benedicto XVI ante este principio de la solidaridad. ¿Quieres pasar a la siguiente, mi estimado Jorge Rafael, si me ayudas, por favor? Si nos damos cuenta, este valor que es humano, que al mismo también es una virtud ética, nos tienen que llevar a estar muy, muy, muy atentos a que tanto es un valor moral, pero que tiene que tener la base de ese valor humano y que de alguna manera tiene que ser atendida la necesidad de este valor humano. Y para esto, yo quisiera ver cómo en el número 17 de la Colón Progresio, el Papa Paulo VI, San Paulo VI, nos recordaba que la solidaridad es universal, en cuanto que todo ser humano goza de la dignidad de ser persona humana. Todos los hombres de alguna manera, porque necesitan del otro, necesitan ser ayudados por el otro, servidos por el otro. Ese es un hecho fundamental, es un hecho que es un beneficio para todos y también además es un deber que está tanto en la naturaleza del ser humano como el humano, pero también como valor moral, porque tiene una carga de un deber, un valor moral. Y Juan Pablo II, en este mismo tenor, en la Solicitudo Rei Socialis, en el número 9, nos hacía ver que es una obligación moral de satisfacer las carencias del otro, del prójimo, con determinación y con solidaridad. Me detengo en estos aspectos de esto de ser un valor universal y que como virtud, como valor humano y como valor moral, implica también una virtud. Y desde luego en la cuestión de que es un valor universal. Y en esta situación es de alguna manera un valor universal, digo, como principio ordenador de la vida social, que se comparte con todos y que se reconoce al otro como semejante y que yo dependo del otro, es decir, no me puedo hacer ajeno ante el otro. Muchísimas veces nos ha pasado que vamos caminando en medio de la multitud, cuando caminamos en medio de la ciudad, parece ser que caminamos como otro ser más independiente que va en su mundo, y cuando vemos a todos en esta multitud que camina en medio de las grandes ciudades y demás,
¿cómo tendríamos que ser conscientes de la solidaridad y de la necesidad del otro como de la necesidad misma? Y que de alguna manera este valor universal, este contribuir, que es un deber de todos los miembros de la sociedad, es universal no solo porque tenemos todos necesidad, sino porque también es un deber de todos los miembros del universo, de todo ser humano que es libre, que es racional y demás, de que nadie está exento de colaborar según sus propias capacidades y en consecuencia también de buscar el desarrollo y buscar el bien común de la humanidad. De tal manera que si nos damos cuenta, eh, es esta situación de que es una obligación para estar atentos a las necesidades de todos y que todos tenemos necesidades. ¿Y qué implica desde luego una obligación moral? Vuelvo a insistir, no solo por el deber de que pobrecito mi hermano, que es el hombre, sino también porque implica en esta obligación moral el ir haciendo de la práctica de la solidaridad también una virtud humana, pero también un valor humano, voy a insistir, pero también una virtud cristiana, y que lleva un grado grande de responsabilidad, que es en el otro punto también que me quiero detener, que tiene que ver con una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque muchas veces creemos que actuar en solidaridad significa, pues, hacerlo porque yo voy a aparecer, porque yo soy el bueno, porque yo hago el bien. Y lo primero que nos tenemos que dar cuenta de este valor moral que tiene la solidaridad es de que, como ocurre con todas las virtudes y como virtud cristiana o virtud ética de todo cristiano, la solidaridad requiere de una rectitud de intención. Es decir, no adquirimos donativos o prestaciones personales motivos para que yo me sienta bien conmigo mismo, o hago una asociación civil para tal y cual, en la ayuda de esto, pero de alguna manera sí, ya puedo evadir impuestos, o puedo, no, tiene que ir con una total rectitud de intención. Y de ahí que no busco la complacencia personal, o no busco esto para sentirme bien, o para que otros se sientan bien, o para que mi empresa salga adelante. La virtud de la solidaridad es un servicio generoso, muy profundo, y un servicio que es necesario que esté ahí, y que es el motivo primordial por el cual yo me muevo, que es desinteresado y es generosamente que yo trabajo dentro de este aspecto del desarrollo de la solidaridad. ¿Quieres pasar a la siguiente, si eres tan amable? Exacto. Yo me paso a este esquema que me parece interesante para que entendamos cuál es la dinámica que tienen estos principios y que, si se dan cuenta, puse como centro la dignidad de la persona humana, que es como la base de este principio. Después, el bien común, que corre precisamente de manera vertical, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, en el bien común social en torno a la propia relación de los seres humanos aquí en el globo terráqueo, y de bien común trascendente que tiene que ver también con la tarea de esa aspiración constante de construir sociedades cada día más justas, de construir sociedades que trasciendan y que busquen desde también la visión de la fe una trascendencia sobrenatural. Y después, a los lados, de manera horizontal, la solidaridad y la subsidiariedad, que son y que tienen esta mutua correlación, y sobre todo en la solidaridad de esta mutua interdependencia de los seres humanos unos con otros. No importa que tenga a un hombre de una etnia que esté en Australia, porque de alguna manera, por el hecho de ser humano y de ser persona, comparte también, siendo ya persona, de ese valor único, solidario, con el cual yo también me relaciono, en el cual yo también me beneficio, en la medida en que este hermano de aquella etnia que está metido en Australia y demás, viva dignamente como persona, y yo viva dignamente como persona, y me preocupa en que viva dignamente como persona,
entonces estoy haciendo una tarea importante por el bien común. Pues hasta aquí quisiera dejar esta parte. Yo creo que hemos tenido ya buena materia y ahora yo quisiera pasar un poquito a escucharlos y a escucharlos, pero quisiera dejar una serie de preguntas que yo me hacía hace algunos momentos y que tienen que ver ya en la aplicación y de la cual hablaremos más tarde. Y me preguntaba yo, lo muy personal, si yo debo ser solidario solo con lo que está mandado, es decir, con lo que me pide una ley positiva, como pueden ser una serie de preceptos en el orden de los mandamientos, me piden a que tenga que ser solidario, o lo que me piden ciertas normas de buena relación entre la sociedad y demás que me piden ser solidarios, o tengo que pasar mucho más allá de ello. Ahora, estoy llamado a ser solidario con el adicto, sabiendo que aunque se ha infringido él mismo un daño a sí mismo, a su propia persona, y se ha hecho un mal ante él mismo, ante el abuso el uso de una droga o del uso de algún estupefaciente, ¿estoy obligado a ser solidario? Estoy obligado a ser solidario también con el que, por ejemplo, cruza fronteras y ante cruzar fronteras en la situación esta, independientemente, no está cumpliendo con las reglas y normas de la soberanía de otro país y demás. Es decir, al hablar de migrantes, ¿de qué manera tengo que ser solidario? Aunque infrinja una ley o un principio, ¿cómo puedo ser solidario o cómo puedo manifestar ser solidario ante el mundo de la prostitución o del estupro, sabiendo que es un delito y que hay personas que sufren, que son también seres humanos que están metidos en este mundo? ¿O estoy llamado a ser solidario como cristiano y ayudar a un delincuente que roba por necesidad? Yo creo que son preguntas que nos tendríamos que hacer constantemente y que yo ahora dejo ahí. Concluyo con algo que creo que nos puede ayudar hoy en nuestra reflexión y que la solidaridad como virtud humana, pero también como virtud cristiana, no más, tiene que ver en la medida en que respondemos nosotros, los que somos cristianos, al seguimiento de Cristo. Y también en la acción del Espíritu Santo, que en esto sí tendríamos que darnos cuenta. La solidaridad es sin duda, sí también una virtud cristiana, y la caridad es signo distintivo de los discípulos de Cristo. Y aquí abro también un espacio interesante para que, y los impulso para que volvamos a releer Caritas in Veritate, este documento social de Benedicto XVI, en el cual nos hace una serie de adelantos y de puntos ahí que llaman la atención en torno a esto. Y por cierto, uno de los aportes que a mí me ha llamado muchísimo la atención del Papa Benedicto, y con esto ya cierro, ahora sí, es que hay en él esta reflexión de este reconocimiento como virtud moral cristiana vinculada a las virtudes teologales. Es decir, la solidaridad es una virtud moral cristiana, pero que está relacionada con la fe, la esperanza y la caridad, y concretamente con la caridad, que desde la ley natural y desde la ética de las virtudes tiene que ver con la caridad, y que una de las cosas más interesantes que nos ha dado Benedicto es unirlo a la caridad concretamente en el augusto sacramento, que es el sacramento de la Eucaristía. Grandes aportes, que ahora los señalo y después los podremos explicar. Yo hasta ahí me quedo, mis queridos amigos, y dejo abierto el foro para quienes quieran interactuar, preguntar o incluso poner en duda o poner en cuestión lo que ustedes quieran. En este momento dejamos los micrófonos para quienes quieran participar, colaborar. Muchas gracias, Padre Arturo. Entonces, seguimos con el mecanismo que hemos utilizado antes. Por favor, levanten bueno, no levanten, pongan ahí la manita, ¿no? Por si tienen alguna pregunta ahí en reacciones, para darles el micrófono, por favor. Yo tengo una pregunta, Padre, aprovechando. Sí, adelante, Jorge.
La solidaridad, bueno, los principios y valores de la doctrina social están todos entrelazados entre sí, ¿no? Que la Efectivamente. justicia, la verdad, tal. Y hay uno, bueno, por ejemplo, el destino universal de los bienes, pues está unido con la solidaridad, ¿no? Sí, ¿Qué? Y es lo que estamos platicando en la tarde, padre. ¿Qué tan lícito es que yo, bueno, X persona, ¿no? Eh, esté adquiriendo cosas, yo le decía, ¿no? Por ejemplo, un libro, ¿no? Y resulta que hay gente que tiene hambre, lo que le comentaba, ¿no? sí, Que es válido comprarnos, no sé, por ejemplo, oye, pues es que me quiero comprar unos tenis, ¿no? O contratar Netflix o Amazon y hay gente que pasa y le pide a uno dinero. sí. ¿Cómo dilucidar esto, no? Porque está Mira, ligado una estás cosa con otra, tocando ¿no? en este momento un tema que podría derivar en dos cosas. O bien que nos fuéramos a la casuística en el orden de ver a la solidaridad como un valor moral e incluso como una virtud cristiana y que podríamos caer en esta situación de o bien buscar la casuística o bien ir a la moral de situación. O bien, estoy enumerando, o bien ir a los principios básicos interesantes de la moral cristiana y de la ética, de la ética más fundamental y básica. Ante la perplejidad o ante la duda que se pueda tener de nuestros actos, lo primero es que todo acto que uno tenga que realizar tiene que ser un acto que tenga como objeto un bien. Esto es importante. Es decir, el hecho de yo compartir comida con otro es algo bueno. Sí, desde luego. ¿Y qué es lo primero? Dice Tomás de Aquino, y pongo la nota, por cierto, ahí en los slides, que me llama mucho la atención, una cita que yo tomo aquí de Tomás de Aquino y se las doy a conocer precisamente en, en, en una de los slides, pero ahora mismo la busco para no equivocarme, para tener claro este asunto. Es en la segunda, si mal no recuerdo, y él nos hace ver primero la primera obligación de todo ser cristiano y de todo cristiano es no buscar el mal de nadie, evitar el mal. Es una de las cosas que tenemos que hacer, porque si algo se tiene que buscar en el otro, es la regla máxima, la regla de oro. Haz el bien, evita el mal. Y aquí hay una situación que es importante. Hago el bien cuando yo busco, por ejemplo, eh, tener una formación cultural, porque realmente lo necesito y lo necesito para el trabajo diario de mi relación o de mi profesión o de lo que hago el bien. Es necesario hacer la inversión delante de esto. Tengo que hacer la inversión o muchas veces podría ponerme la diatriba de o invierto en ayudarle al pobre o invierto en adquirir estos bienes o invierto incluso en la situación de que podría dejar alguna vez con menos ración en mi casa porque invierto para la cuestión de un libro y hay un adecuado para la formación. Y entonces, qué bien me trae. Lo primero que tenemos que buscar es, ante cualquier situación, a cualquier circunstancia, evitar el mal del otro. Buscar el bien fundamental, no solo mío, sino de los otros. Y que aquí viene una situación también importante, ética, que toda acción tiene como principio la recta intención. La recta intención.
desde el principio hasta el fin, desde el principio hasta el fin. Toda acción tiene que tener una recta intención. Si me muevo por algo es por una recta intención de lo que tengo que hacer. Porque muchísimas veces, como ya lo he mencionado hace un momento, se puede tener dentro de la acción propiamente solidaria alguna intención que no sea recta, alguna intención que sea doble. Esto es importante, es necesario. Ahora, cierto, vuelvo a insistir, la solidaridad es un valor humano, pero también una virtud cristiana. Y hay que tenerlo en cuenta, porque vamos a encontrar hombres y mujeres que sean solidarios de otras religiones, musulmanes, judíos, de otra serie de bases naturalísticas, que movidos por la propia ley natural, serán solidarios y tendrán estos principios de solidaridad. Encontraremos gente que será de muy buen corazón, que incluso el acto de misericordia, ¿de dónde le viene la acción de este acto solidario delante del otro? Que está de alguna manera marcado por la gracia y por el don sobrenatural que se realiza. ¿Y esto qué le obliga al cristiano? ¿Cuál es el plus del cristiano? Que se mueve no solo por la caridad. Yo recuerdo con mucho cariño a un hombre que está ahora en proceso, en proceso de los altares, José Rivera. ¿Cómo no recordar a José Rivera y su gran acción? Un profesor de seminario de Toledo, una gran personalidad que tuvo obras de varios escritos sobre espiritualidad católica, y ahora sus escritos sobre su propio diario son interminables. Y él decía una cosa, decía con mucha claridad: tengamos en claro que no podemos actuar diciendo pobrecito mi hermano el hombre, sino ante todo busco en el otro y sobre todo en el bautizado a mi hermano que en la misma fe es imagen de Cristo, imagen de Cristo. De ahí que como virtud, ¿verdad? La solidaridad me pide desde luego ser muy prudente, aunado a la virtud de la prudencia. Y va aunado también a la situación de que tengo que buscar el bien inmediato de aquellos que viven conmigo como prójimo desde la visión cristiana. Y esto es otra cosa, que va al otro caso que ahora no pongo, que es de alguna manera la moral de situación, que es, ¿qué hago ante las situaciones del mal menor? Y aquí viene la ética de la proporcionalidad. Ahora no me meto, podríamos dar un cursito sobre los principios básicos éticos para el actual social, pero ahí hay un campo interesante, ¿verdad? La ética o la moral de mínimos o máximos, ¿no? ¿Hasta dónde puedo actuar? Pongo un ejemplo que se da mucho en la bioética y que tiene que ver en la bioética. ¿Qué hago ante el enfermo terminal? ¿Le doy realmente el medicamento que necesita? ¿O me encamizo terapéuticamente queriéndolo tener vivo cuando ya de alguna manera ciertas dimensiones de la vida están? Estoy yendo al mal menor, ¿eh? Estoy yendo a los extremos, a la ética de mínimos y de máximos, que es como consecuencia del ejemplo que ahora tú pones, pero estoy yendo a los extremos. Yo ahí lo dejo. Creo que damos una serie de elementos, de principios: evitar el mal. Segundo, buscar siempre el bien. Segundo, actuar con prudencia. Determinar que siempre estoy buscando no mi beneficio, sino una recta intención en el actuar, desde el principio hasta el fin, buscando que siempre el fin y todo lo que yo busco es bueno y es de alguna manera un bien que no solo va a redituar en la acción buena como visión de caridad, sino en también un valor humano que hace bien al otro. Muchas gracias, padre. Y tenemos preguntas de los asistentes de parte de Facebook. Jorge Torres nos pregunta si puede profundizar la solidaridad en lo que comentaba con un migrante
y más problemas sociales, cómo se aplica cómo se aplica, ¿no? Y cómo se enseña esa solidaridad a los demás. Sí, mira, yendo al magisterio propio de los papas, prácticamente desde Pío XII y demás, había una serie de elementos que tendríamos que tener muy claros en la actitud de la solidaridad y de la acción hacia el otro. Y lo primero es que independientemente de credo, independientemente de actitud, independientemente de que sea el criminal más grande que podría emigrar aquí, lo primero que tenemos que decir, de lo que han insistido una y otra vez la enseñanza de la Iglesia y los principios de la moral, es que esta es una persona humana. Y como persona humana es un bien en sí mismo, un bien creado por Dios, independientemente de sus actos, sean buenos o malos. Muchísimas veces podríamos caer en la trampa de ver en el migrante a una persona que por sus actos ya en sí misma es mala o es delincuente. No sabemos de alguna manera qué le movió a esta persona en la situación esta. Y la responsabilidad moral o de emigrar o de salir de su país, la responsabilidad moral, cierto, tendrá una parte de responsabilidad la misma persona que toma la decisión, pero sobre todo los que han de alguna manera llevado hasta estos extremos de tener que buscar mejores condiciones de vida de muchas personas y ante la situación no solo de la responsabilidad de entes morales o de entes físicos, sino de entes morales, como pueden ser los propios gobiernos, los estados, los sistemas políticos, porque esos también tienen responsabilidad delante de esto. Y es una responsabilidad ante la comunidad internacional, es una responsabilidad ante el cumplimiento de una constitución, de una ley, de un estado, de un principio. Y nos estamos dando cuenta precisamente hoy que muchos de los que están migrando son porque ya sus instituciones como tales o las estructuras como tales que se mueven de un territorio a otro son estados fallidos, tristemente. Estados fallidos que están llevando a la situación de que no hay la aplicación del Estado de Derecho mínima. Y esto no da las mínimas condiciones de un estado de bienestar, ni tampoco da las condiciones de un desarrollo para la propia persona que está llamada por sí misma, por su naturaleza, a tener las condiciones mínimas básicas para vivir dignamente y desde luego también para alcanzar un desarrollo dentro del Estado, para tener un trabajo digno, para tener una casa digna y que está llevando a esto. Vuelvo a insistir, independientemente de la categoría moral y de los actos morales de cada persona física por individual. ¿Qué es lo que se tiene y cómo se tiene que actuar ante estas personas? Desde luego la acogida es muy importante. No basta ciertamente la actitud de estos principios que muchas veces nos lleven a tener solo la ayuda indispensable y necesaria del sustento. Si los estados están dispuestos a recibir o a ser receptores, ya que hay muchos principios delante de las comunidades internacionales, de los movimientos de derechos humanos a nivel internacional, que dan todas las garantías para que se pueda acoger a las personas, pero que el Estado también tenga la responsabilidad de acogerlos y tenga los medios para acogerlos. Esto no solo... ¿En qué sale la sociedad civil cuando ayuda a los migrantes? Es una actitud subsidiaria y solidaria al mismo tiempo, pero no le toca a la sociedad civil, sino al propio Estado, que subsidiariamente tiene que ayudar y tiene que tener los fondos necesarios para cumplir con su deber, de acuerdo a los debidos principios que están ya establecidos, que están marcados. Y es donde el Estado ejerce la solidaridad como un valor humano y también como un valor que le corresponde como virtud, y puede haber estados virtuosos que tengan esta acogida y estos medios. Digamos, hay que aplicarlo no solo a la situación propia de las realidades particulares que tenemos, sino de las grandes visiones a nivel de entes como son los estados, los países, las comunidades internacionales. Y esto nos permite tener un amplio margen, una visión de un abanico de posibilidades para poder afrontar el mundo migrante y para poder escuchar con detenimiento
tanto las orientaciones que el Papa Francisco, por cierto, ha hecho constantemente en esta invitación, y que desde luego piden al Estado Vaticano, también es otra cosa, ya que tampoco se pueden echar piedras arriba de la azotea para que darnos cuenta, llamaban la atención. Viviendo el año antepasado, parte del año pasado, ahí mismo, en la ciudad de Roma, a mí me decían varios chicos migrantes de color, y decían, bueno, ¿por qué Roma ha abierto las puertas y ahora sí que por vía de Puerta Angélica, por la entrada al propio Estado Vaticano, el propio Estado Vaticano me está cogiendo de alguna manera y está entrando dentro de esto? Era difícil, era muy fuerte que un migrante te dijera esto, ya sea un migrante incluso de otra religión totalmente que estaba haciendo su esfuerzo y que decía, nos hemos acogido, ¿cómo nos acogimos? ¿De qué manera entendemos esta solidaridad? Vuelvo a insistir, el primer principio es la dignidad de cada persona. Segundo, el respeto que tiene cada persona por la comunidad internacional desde un valor humano y aún más grande desde un valor cristiano, en el cristiano que actúa por caridad y que ve en el otro la presencia de Cristo, sabiendo también su responsabilidad social y también reconociendo que es la responsabilidad por parte del Estado o de las instituciones de mayor grado dentro de esto. Yo hasta ahí lo dejo, podrían profundizar más. Ya hay varios documentos hechos por parte del Consejo Pontificio para el desarrollo de los recursos humanos. Bernard Thurston ha tomado esta serie de tareas. Recomiendo la lectura por parte de la Conferencia Episcopal Norteamericana. Hay un documento sobre las migraciones que no tiene desperdicio, que vale la pena aprovechar los principios, que son principios de la Fundación de la Iglesia, que están derramados ahí y que han ayudado mucho, tanto a la Conferencia Episcopal Norteamericana como a los obispos que están en frontera para tomar decisiones determinantes ante la entrada de muchos migrantes hacia la Unión Americana y de la labor grande que han hecho muchos movimientos. He de reconocer todo lo que conozco más he de reconocer que hace una gran labor cristiana. Lo que conozco es el Trabajador Católico, el Catholic Worker, fundado por Dorothy Day en el siglo pasado, que tiene la Casa San Juan Diego, que hacen una gran labor con los migrantes. Hay muchas otras obras más católicas y no católicas también que están haciendo una gran labor con los migrantes de solidaridad, tomando en cuenta este principio como un valor humano y como también un valor moral. Muy bien, tenemos por aquí a Arturo que levantó la mano, entonces le estamos dando aquí el micrófono. Arturo Arredondo, listo, ya tienes tu micrófono. Sí, gracias, Rafael. Padre, buenas noches. Digo, todos nos damos cuenta que en los semáforos hay muchísimos jóvenes, muchísima gente. Pues algunos creo yo que sí estarán necesitados, muchos a lo mejor como son jóvenes desafortunadamente utilizarán mal el dinero. ¿Usted qué aconsejaría? Que definitivamente esa ayuda mutua se la demos a esas personas o mejor lo hagamos a través de la iglesia, que sería, creo yo, una forma más segura. Gracias. Tenemos grandes retos en estos aspectos. Nos encontramos con estas realidades constantemente en muchas instituciones, no solo de la Iglesia Católica, sino incluso instituciones cristianas, instituciones de otras confesiones, como hay las propias asociaciones de grupo del mundo de las iglesias de judías o de otras iglesias, y nos encontramos ante esta realidad. ¿Qué hacer ante esta situación? Sabemos, si seguimos de alguna manera el curso de la vida de estas personas que han hecho de esta expresión de su necesidad un modus vivendi, e incluso han desarrollado, me comentaba una ocasión un sacerdote de una diócesis allá en Honduras, y me decía concretamente en La Paz,
y decían, mire, este tiene mejores condiciones, la casa suya que la casa rural. Y decía, y solamente se vive o se viste de menesteroso, pero realmente adquiere muchos fondos. Yo creo que la primera tarea que tenemos que hacer en torno a esto es cada día suscitar nuevas instituciones que hagan de la promoción humana una tarea fundamental para sacar adelante a todos estos hermanos y hermanas nuestros, tanto como personas humanas, pero también como buenos cristianos, porque muchos de ellos son bautizados, que les lleven a ir mucho más allá de la necesidad material en la necesidad de su propia persona. Esta es una tarea ingente que nos lleva desde luego a estar atentos a muchas instituciones que tienen que crear los debidos recursos para el desarrollo humano, el desarrollo humano integral de todas las personas, concretamente de los que por muy diversas circunstancias, ya sea familiares, esto nos lleva también a recuperar la institución familia, porque muchas de estas personas vienen de familias que realmente están desintegradas, de familias que los han tirado a la calle, que los han llevado a la adicción, o de familias que incluso se han olvidado y los han dejado. La primera tarea que nos toca a los católicos y a los cristianos es buscar la formación integral de estas personas dentro de nuestras posibilidades y dentro de la disposición de la persona para salir de esas condiciones en las cuales se vive. Esto nos lleva a una labor ingente y a estar atentos a las múltiples obras que se realizan por parte de hombres y mujeres de muy buena voluntad, que están atentos en esta obra importante de solidaridad para promover a las personas, ser las personas que se den cuenta cada día de la grandeza de su dignidad, y en el caso de todos aquellos que son cristianos, que se den cuenta también de ser criaturas, hijos de Dios, y desde luego de ser dignos hijos de Dios a través de lo que lleva el bautismo. Esto nos lleva a un mundo importantísimo. Yo no ahondo más porque nos hemos encontrado en los cursados de Cristo Rey en diversas tareas de tipo apostólico, desde hermanos nuestros sacerdotes que han trabajado, por ejemplo, en centros de tiraderos de basurero. Hemos encontrado gente genial, excelente, gente que hace el bien, que ellos mismos son solidarios, aún trabajando dentro de sus mismos medios para sacar y promover otros. Primera tarea, promoción integral humana. Segunda tarea, apoyar a las obras, instituciones que están realizando que son especializadas en esta tarea. Y ahora, si nos mueve la caridad cristiana dentro de esto, ir acercando a estas personas como buenos cristianos, irlos acercando al camino de su formación humana y de su formación también de fe. Yo creo que esos posibles son procesos largos, importantes, necesarios, pero si se empieza por uno, después se van construyendo grandes cadenas y grandes redes de solidaridad que van propiciando el bien, que van haciendo un bien a la humanidad y que van haciendo también un grande bien a la iglesia. Yo hasta ahí lo dejo. Creo que hay mucha tarea en este tema. Muchas gracias, padre. Hay una pregunta que nos puso Dulce también en Facebook, que antes de 1939, ¿cómo se llamaba la solidaridad? Mira, concretamente hablaban más bien de fraternidad. Y de fraternidad en el sentido, sobre todo, de estos movimientos más, digamos, de tipo ideológico, que han llevado a esta serie de planteamientos y se hablaba más de incluso si uno llega a leer a Bakunin y demás, se dará cuenta de la situación, de la necesidad de la fraternidad entre los seres humanos, y hablando precisamente de la necesidad de los seres humanos, de su propio planteamiento, de su propia situación en los movimientos anárquicos se ve esta, y también, digamos, un poquito a los planteamientos que hace en el Capital el marxismo y demás, porque también plantea esta situación de la necesidad de que sean solidarios los hombres entre sí mismos, y habla precisamente del planteamiento no de la lucha de clases, sino más bien de cómo antes de la lucha de clases
hay una igualdad común en torno a que los hombres tienen esta humanidad común, esta humanidad. Aquí yo recomiendo que se lean dos obras, no para descubrir el nombre de este principio, del principio de la solidaridad, sino para descubrir algo que hoy es necesario, creo que lo tenemos que abordar más, y ya el Papa Francisco lo ha intentado, pero también en un estudio del año de 1964 del Papa Benedicto XVI, que se llamaba La Fraternidad de los Cristianos. Dos obras dignas de leerse detenidamente para poder entender esta actitud de la Iglesia, esta apertura. Y quiero andar en otra cosa más, que ya la trataré en otro momento, que esta universalidad de la solidaridad tiene que ver no solo con lo que están ahora en este momento, sino con lo que viene a futuro, con las futuras generaciones. De ahí que esto que se habla desde los principios de sostenibilidad o de que sea sustentable todo lo que el hombre realiza, no solo por la cuestión del cuidado de la casa común, como ya se manifiesta en Laudato Si, sino de que los hombres mismos hagan de su propia vida y de sus propios aspectos, no solo incluso materiales o de la propia flora y fauna, sino de una ecología común y una cultura que haga que se sea sustentable a futuro la vida de este mundo, la vida de esta civilización, y vuelvo a insistir, no solo en los bienes materiales, sino en los bienes culturales, en los bienes espirituales, que harán posible también que la universalidad de este principio de la solidaridad no sea solo hacia todos, sino hacia las generaciones futuras, pensando en cómo estas generaciones futuras se benefician de que la humanidad es común, de que los hombres son solidarios entre sí mismos. Fraternidad. Y desde este principio, hijos adámicos, sí, que tienen la misma fraternidad y que se preocupan uno por el otro, pero también buenos hermanos cristianos que por caridad buscan hacer el bien a toda criatura y también a todo ser humano y a todo hermano bautizado. Muchas gracias, padre. Tenemos una pregunta más de Facebook, está muy interesante, dice, es de Francisco Rosillo Segura. Sí. ¿Cómo diferenciar la solidaridad como un compromiso moral de la benevolencia? Sí. Bien. Recordar que las dos son virtudes. Ahora, la benevolencia lleva a que yo estoy buscando el bien del otro y me mueve la caridad. La caridad. Sin embargo, hay un aspecto más interesante aquí que tiene que ver con la solidaridad, que el primer motor que me mueve, sí, a mí como cristiano es la caridad, pero al otro ser humano le mueve porque es un valor común que se tiene por naturaleza en la situación de ley natural, Ahora, no todo el mundo, digamos, actúa en la situación de la benevolencia, ¿verdad? De la benevolencia solo por ser bueno. Hay una tensión, sí, pero hay que recordar también, y aquí viene la otra determinación, que el ser humano tiene limitaciones. Y una de las limitaciones que le viene es que tiene el pecado. Y tiene esta limitación que muchas veces nos puede llevar, cuidado, a que la benevolencia pueda ser confundida y pueda tener cierto interés y no el desinterés propio que mueve, o también que tenga una intención que no sea la adecuada por la propia concupiscencia del ser humano, que aunque le dice hace el bien, evita el mal, siempre de alguna manera buscará algo de su propio interés. La práctica de la virtud implica también actos buenos, constantes, repetidos. Entonces, la virtud de la solidaridad requiere de actos solidarios constantes y que tengan buena intención y que además esos hábitos sean no solo de la cuestión del propio individuo, sino de las instituciones.
La familia puede ser solidaria, el Estado puede ser solidario, el grupo intermedio puede ser solidario, y es una virtud a educarse, a desarrollarse y a practicarse constantemente. Entonces, si hay una diferencia, la diferencia es básica, el desarrollo de la virtud requiere esta práctica de actos buenos y cuidado, porque también precisamente las virtudes las desarrollamos sabiendo que a pesar de que haya ese deseo de la benevolencia, no siempre se actúa con esa buena intención. Muchas gracias, padre. Aquí hay otra pregunta que también está muy interesante, de Carlos Bonilla en Facebook. Dice: la solidaridad en la política, en todas sus expresiones y búsqueda del bien común, ¿puede ser un acto cristiano? Desde luego que lo puede ser cuando aquellos que son conscientes del acto solidario reconocen que están actuando desde la caridad y que están buscando la caridad. Y que incluso aquí hay todavía hay mucha discusión sobre esto, en el estudio de los principios de la doctrina de la Iglesia. Precisamente el adelanto interesante aquí está en lo que nos da a conocer en el número 38 en Caritas de Veritate, Caritas in Veritate, Benedicto XVI, y que nos recuerda que el principio de la ley, de la regla de oro, es hacer no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, y haz el bien al otro. De tal manera que aquí hay una cuestión importante. ¿Cómo se eleva a la virtud y a la práctica de una acción cristiana si no es por la gracia que le da la presencia de Cristo y la redención de Cristo? Esto es importante. Ahora, si un Estado es consciente en sus instituciones, en sus individuos, que todas estas personas que están ahí quieren actuar en esta conciencia de ser cristiano y de la caridad, no lo lograremos desde luego, porque sabemos que hay multitud de creencias y multitud de determinaciones y que cada uno hará el bien. Por eso la solidaridad, como dice aquí, se maneja en dos ámbitos: como valor humano y como valor ético y como virtud cristiana. Entonces es importante. Incluso puede ser una virtud humana, pero ¿qué le da esa visión de la virtud cristiana? La caridad. ¿Y qué le da este sentido de la caridad? La redención, el hecho de la encarnación propia del Hijo de Dios. ¿Y cómo se transforma esta situación de la redención del Hijo de Dios? En el reconocimiento, digamos, de un Estado que respeta la confesionalidad de los miembros y de los individuos que actúan en el Estado. Esto es importantísimo, darnos cuenta de que es necesario que las instituciones, aunque sean totalmente laicas, tienen que responder y tienen que respetar la confesionalidad cristiano-católica de los que hacen las acciones solidarias y que las hacen movidos por ese principio de caridad y movidos por esa situación también, un valor no solo humano, sino un valor también sobrenatural y cristiano. No fácil, no fácil, pero es necesario hacer estas distinciones, sobre todo buscando hoy más que nunca que las instituciones de orden que organizan, ya sea bien función pública, Estados y demás, respeten la confesionalidad y respeten la libertad religiosa. Importantísimo, importantísimo, el respeto de la libertad religiosa, de quienes dentro de la tarea de la política, de la función pública, se confiesan como creyentes, como cristianos, y que se ha de respetar, como se respeta la confesionalidad también del judío, como se respeta la confesionalidad del musulmán, ¿verdad? Dentro de una situación, claro, aquí no se puede manejar de entre pares. Vuelvo a la situación, porque ¿cuál es lo que le da el valor del plus a la acción cristiana de la caridad y del acto solidario? El Hijo de Dios es hombre.
y que vivió de alguna manera y transformó en la cruz. Mahoma no era hijo de Dios, era un gran profeta. La expresión de la situación de la religiosidad propiamente judía, sí, era una práctica, pero solo desde los preceptos propios de los 10 mandamientos y de la ley mosaica. Pero no hay la aceptación totalmente de Jesucristo como Redentor, como el Salvador. Esto es importantísimo tenerlo en cuenta, hablando de la parte de las confesionalidades o de otras series que se mueven por ley natural. Ahí sí, hay que respetar la situación de que se mueven por mera ley natural y por un valor humano, muy alto, muy grande, pero que de alguna manera no tiene este otro plus, significa la gracia de la caridad y la gracia de este acto salvador de Jesucristo que se encarnó, murió por nosotros y por amor, se murió en la cruz y soy igualito a nosotros, solo para salvarnos. Muchas gracias, padre. Pues tenemos todavía preguntas, pero ya se nos está consumiendo el tiempo. No sé, Rafa, si quieras poner la cuestión esta de la solidaridad del mes de octubre. Sí, sí, ahorita se los ponemos. Pues sí, miren, nada más rápidamente para comentarles, padre, muchas gracias por acompañarnos. Hay todavía preguntas en el Facebook, pero sí, ya los tiempos no nos alcanzaron. Si a mí me las envían, vamos poniendo algún mensajito. Es un tema apasionante, muy amplio, que toca muchas cosas. Yo solamente quise tocar apenas la base, el principio, ¿no? Podríamos hacer otro curso solamente del trabajo sobre la solidaridad. Yo creo que aquí vendrían muchos hermanos en contribuir en muchas cosas, pero adelante. Sí, así es. Y precisamente hablando de esas solidaridades, por lo que, bueno, ahorita aquí a los amigos del Zoom están viendo pues estas obras en las que estamos apoyando, ya también nos están viendo ahí los de Facebook, pero pues ahora sí que en la medida de sus posibilidades, pues por ahí les encargamos que puedan apoyarnos y que pues ahora sí que se mueva nuestra voluntad para solidariamente apoyar a estas obras, ¿no? Y pues no sé, Jorge, si habría algún otro tema o si no, pues ya para ir cerrando la transmisión. Sí, comentar que el próximo jueves, Dios mediante, vamos a tener la última plática de este ciclo de conferencias y vamos a tratar en esa sesión de la subsidiariedad, también según el pensamiento de Santiago Benedicto XVI, con el padre Ríos una vez más. Serían las 4 conferencias que tenemos programadas. En estos días les estará llegando un correo a las personas que asistieron con libros de obsequio en relación a Santidad Benedicto XVI y con una encuesta. Les vamos a pedir, nos pueden ayudar a evaluar las conferencias y que nos digan ahí su opinión para ver qué podemos mejorar, ¿no? Pues para que nos hagan el favor de contestar y ya hay gente que nos ha contestado también, aparte de la encuesta, ha contestado ahí comentarios en el correo, entonces adelante, todos son bien recibidos. Es todo, pues nada más agradecerle, padre, nuevamente su generosidad. No tiene que agradecer nada, yo contento y feliz de compartir con todo nuestro auditorio y claro, invitarlos a que sigamos reflexionando y sigamos, es mucho del futuro que tenemos delante, inmediato, en nuestro trabajo como buenos cristianos, más de los que tenemos esta tarea de imbuir del Espíritu Santo cristiano todas las realidades, tendrán que tener muy buenas bases, y estas nos las darán precisamente la doctrina social de la Iglesia y su reflexión constante de esta enseñanza. Yo los invito a que sigamos trabajando y profundizando juntos y aprendiendo juntos. Muy buenas noches, yo les agradezco mucho su atención y seguimos por ahí encontrándonos, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, padre. Si nos da su bendición, padre, ya para terminar. ¿Cómo no? Claro que sí. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Bonita noche, bendiciones a sus familias. Muchas gracias. Gracias.